Fenomenal, fenomenal. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, ahora si queréis vemos mi perfil para que conozcáis mejor mi trayectoria y que tampoco es muy extensa, pero bueno, lo que he ido haciendo y mi formación y a partir de ahí pues empezamos a ver ya el contenido. A nivel de estudios, yo estudié periodismo, aunque el último año lo realicé en Bélgica donde estaba más enfocado en comunicación audiovisual, que era algo que siempre me había interesado mucho, sobre todo en la parte de generación de contenidos. Y al año siguiente estuve en Estados Unidos, en San Diego, para estudiar un curso sobre cómo implementar el marketing americano en la empresa europea. Estuvo muy interesante porque, como sabéis, pues yo siempre digo que Estados Unidos va a una velocidad, a la máxima, el Reino Unido probablemente va a la segunda máxima velocidad y luego estamos el resto, que intentamos un poco copiar las tendencias, ir a remolque de estas dos grandes potencias en cuanto al marketing refiere, ¿no? Y luego, para complementar un poco la parte de formación, quise estudiar marketing digital y marketing estratégico para poder tener también la visión más holística y más global de marketing, que la había cogido mucho por el trabajo, no tanto por una formación teórica. Y luego la parte digital, porque considero que es súper importante no solo saber navegar, sino también pues, saber crear una web, saber posicionar un contenido, saber utilizar las plataformas como Facebook o Google Ads, todo el tema de anuncios. Bueno, creía que era interesante y la verdad que es algo que recomiendo. Y luego, bueno, la parte de deporte me vino más porque lo practiqué desde que era pequeño y poco a poco, pues bueno, todo lo que fui haciendo iba relacionado con el deporte. Mi primer trabajo fue en un periódico deportivo, mi segundo trabajo fue en una radio deportiva, mi tercer trabajo fue en otro periódico deportivo y bueno, poco a poco fui colaborando con medios de comunicación, escribí un libro sobre fútbol, más concretamente sobre el Barcelona. Y hace un año y medio arranqué esta agencia, Engage, en la que nosotros nos dedicamos sobre todo a la gestión de comunicación de atletas de élite, es decir, futbolistas, tenistas, entrenadores y trabajamos también para clubes y para marcas. Esta idea surge de... Yo estuve trabajando en Inglaterra medio año para una empresa que también se llama Engage, se dedicaban precisamente a esto, me gustó mucho la idea y les propuse traerlo aquí a España y bueno, digamos que yo monté la empresa y soy el director de la empresa y bueno, hasta ahora, perdón que se me ha ido la diapositiva, que todos mis proyectos pues han ido muy linkados al deporte. Ahora estoy realizando un libro también para el Barcelona sobre la Masía, que este año cumple su 40 aniversario. Así que como veis, pues todo mi background y toda mi trayectoria ha estado relacionada con la comunicación y con el deporte. Vamos ya, si queréis, a la parte de contenido. Es, es interesante para mí siempre hablar del contexto, que es un poco lo que nos ubica y lo que nos pone, digamos, el marco de actuación de todo. Y bueno, una primera reflexión que siempre me gusta hacer es ver un poco cuáles son los negocios que últimamente están triunfando, ¿no? Y ver qué características tienen, sobre todo qué características tienen en común. Entonces, si os fijáis, Netflix, Airbnb, Facebook, el propio Instagram, Amazon, son plataformas o son negocios que ahora mismo pues están con una tendencia creciente espectacular y que si os fijáis son negocios que no tienen la propiedad de aquello que comercializan. Es decir, Netflix en gran parte te está ofreciendo películas que no ha producido, Airbnb te ofrece la posibilidad de ir a pisos o ir a casas o ir a apartamentos que no son suyos. Facebook te ofrece contenidos que no generan ellos, sino que genera el propio usuario y Amazon te vende productos normalmente de marcas distintas. Por lo tanto, bueno, es algo interesante ver como cada vez más el contexto nos determina que no es tan importante tener el producto, sino tener la plataforma donde saber distribuir bien ese producto. A partir de ahí, bueno, otra reflexión que nos deja uno de estos negocios, como Netflix, es el tema del omnicanal. Antes tú iniciabas sesión
con tu usuario, por decir algo, en la caja o en alguna web, y cuando querías reanudarlo desde el ordenador o desde otro dispositivo, tenías que volver a iniciar el proceso. Ahora lo que se está intentando es que cuando tú inicias sesión, por decir algo, en Netflix y empiezas a ver una serie, si tú te conectas con el mismo usuario desde otro dispositivo, puedes seguir viendo lo que habías iniciado. Por lo tanto, nos están ayudando a agilizar el proceso de consumo de contenido. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la importancia creciente de cómo se trabajan las plataformas online y las redes sociales. No sé si la mayoría que estáis aquí tenéis redes sociales. Lo que tengo claro es que seguro que tenéis una red social, ya sea la del trabajo o la vuestra personal, en la que de alguna manera lo que estáis intentando es transmitir conocimiento, transmitir, por decir algo, la venta de un producto, el consumo de algo muy concreto, el uso de un servicio. Es decir, si tú, por decir algo, estás en tu empresa y quieres potenciar pues el servicio que dais, pues lo vas a potenciar desde esa red social, ¿no? Pero si tú tienes una red social propia, pues probablemente te va a interesar que la gente conozca qué es lo que estás haciendo para que así pues te puedan surgir oportunidades laborales. Hablamos siempre de que el contenido es el rey y que es lo que marca mucho si tienes éxito o no, sobre todo pues a la hora de que la gente consuma tu contenido, use tus servicios, consuma tus productos. Pero a mí me gusta decir también que el contexto, que aquí pone is good, me sobra una O, me refiero a is God, es decir, que el contenido es el rey, pero que el contexto es Dios. Es decir, el mismo contenido no nos vale para todas las redes sociales ni para todas las plataformas. No puedo colgar un artículo en Instagram, como tampoco puedo poner una foto sin ningún tipo de explicación en una web o en un blog, o en Facebook, pues poner, por decir algo, una serie de vídeos y de fotografías sin explicación. Lo que tenemos que intentar es entender cada plataforma y cada red social, qué es lo que nos interesa reflejar y adaptarlo a ese contexto, porque si no, la gente no va a consumir el contenido. Y por último, de esta diapositiva, quería comentaros el tema de la evolución de las 4 Ps. Siempre se había hablado de las 4 Ps, más adelante se empezó a hablar de las 4 Cs, ahora se empieza a hablar ya de las 4 Es. La primera, y muy importante, y esto lo veremos ahora con el tema de los clubes y de las marcas deportivas, es el tema de la experiencia. Ahora ya no nos conformamos solo con el consumo de un producto, con el uso de un servicio que queremos, tener la sensación de que estamos viviendo una experiencia, y eso va a ser lo que nos permita, de alguna manera, pagar o estar dispuestos a pagar por el servicio. Entonces, tú vas a una tienda y lo que esperas es que en esa tienda haya una ambientación, que haya un buen servicio, que haya música, que, bueno, que toda la disposición de los elementos esté de manera atractiva. Entonces, al final lo que estamos consumiendo constantemente son experiencias. Vayas a un restaurante, vayas a una tienda, vayas a un centro comercial, vayas en un avión. Lo que te quieren vender es un poco el concepto de experiencia. Por otra parte está el tema de la evangelización, que se refiere más a la capacidad de que todo lo que tú vayas generando y produciendo se vaya expandiendo entre la gente, porque entre ellos mismos se lo van contando. Es decir, estos evangelizadores que lo que hacen es, sobre todo, pues contarle al vecino, contarle al amigo, contarle al hermano aquello que me ha gustado y por qué me ha gustado. Y no hay mejor marketing que te pueden dar tus propios clientes, porque son los que más credibilidad tienen en una época en la que hay tanto producto y tanto servicio. Por otra parte está el tema del intercambio. Antes, para cualquier transacción económica, pues si tú, por ejemplo, querías consumir un producto, pagabas un dinero y te daban ese producto. Ahora hay incluso empresas que te dan servicios solo a cambio de datos. Es decir, que estamos en una época en la que ya no solo nos intercambiamos económicamente, sino que nos intercambiamos datos. Por ejemplo, Google no nos cobra directamente, pero vive de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le facilitamos nuestros datos, nos rastrea lo que visitamos en las distintas webs, y a partir de ahí, bueno, genera una serie de datos que los transfiere a las empresas para que nos puedan poner publicidad. Por lo tanto, estamos en una época de un intercambio no solo económico, sino genérico. Y por último, el every place, ¿no? Es el hecho de estar en todos lados. Antes, cuando tú querías lanzar un producto,
probablemente te ibas a televisión y luego hacías algo de publicidad exterior. Ahora se te demanda que estés en televisión, que estés en radio, que estés en exterior, que estés en redes sociales, que estés en web, que tengas un blog, que hagas eventos. Por lo tanto, cada vez más se demanda una publicidad más genérica y más holística, en la cual es difícil centrarte solo en un canal porque la audiencia está muy fragmentada y ahora pues ya no tienes la posibilidad de llegar a toda esa gente que antes llegabas solo con un canal. Seguimos, entramos ya un poquito más en la parte de deporte, seguimos un poco en contexto.